Estás embarazada. La frase quedó suspendida en el aire como si el tiempo mismo dudara en seguir avanzando. Ella no respiró durante unos segundos. Había imaginado ese momento tantas veces que, en su mente, él siempre reaccionaba distinto, sorprendido, nervioso, incluso feliz. Pero nunca así. Nunca con esa mirada. Él la observaba como si estuviera frente a una extraña. No había ternura, no había duda, solo una frialdad calculada que parecía diseccionar cada una de sus palabras. No, respondió finalmente, acomodándose el reloj con un gesto mecánico. Eso no puede ser mío. El corazón de ella se contrajo. Escúchame, por favor, dijo, dando un paso adelante. Tengo pruebas, análisis, fechas, todo coincide. No te mentiría con algo así. Él soltó una risa breve, casi imperceptible, pero lo suficientemente cruel como para atravesarla. Las pruebas se compran, replicó. Y tú sabes moverte bien cuando quieres conseguir algo. El silencio que siguió fue devastador. 2 años. 2 años compartiendo cenas, secretos, sueños. 2 años creyendo que, detrás de su actitud distante y su obsesión por el control, había alguien que realmente la amaba. Alguien que, aunque imperfecto, la había elegido. Pero ese hombre no estaba ahí. En su lugar había alguien que ya había tomado una decisión, sin escucharla. No necesito tu dinero, susurró ella, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Solo necesitaba que supieras la verdad. La verdad es que no voy a formar parte de esto, interrumpió él, sacando su teléfono. No voy a dejar que alguien me utilice. Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No es alguien, soy yo, dijo, casi suplicando. Soy la mujer con la que viviste. La que conoces. Pero él ya estaba deslizando el dedo por la pantalla. Un segundo. Un gesto. Y todo terminó. Bloqueada. Así, sin más. El sonido de la notificación silenciosa fue como un disparo en medio de su pecho. Él guardó el teléfono sin siquiera mirarla otra vez. Cuídate, añadió, como si estuviera cerrando una reunión de negocios. Y se fue. Ella no lo siguió. No gritó. No intentó detenerlo. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, con una mano temblorosa sobre su vientre, tratando de entender cómo el amor podía desaparecer con tanta facilidad, o si es que alguna vez había existido. Esa noche, el mundo se volvió insoportablemente silencioso. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Lloró por él, por el futuro que habían imaginado, por el niño que crecería sin conocer a su padre, y por sí misma, por haber confiado. Pero al amanecer, cuando la luz entró suavemente por la ventana, algo cambió. No fue una transformación dramática. No hubo un momento épico. Fue algo más simple, y más poderoso. Decisión. Se miró al espejo, con los ojos hinchados, el cabello desordenado y el corazón roto, y aún así, se sostuvo la mirada. No te necesito, dijo en voz baja. Y mi hijo tampoco. Y esa vez, no era una súplica. Era una promesa. Los meses siguientes fueron duros. Hubo citas médicas a las que asistió sola, formularios que llenó sin saber si estaba tomando las decisiones correctas, noches en las que el miedo la paralizaba. Pero también hubo pequeños momentos de luz. La primera vez que escuchó el latido del bebé, lloró, pero no de tristeza. Fue algo distinto. Algo puro. Hola, pequeño, susurró, con una sonrisa temblorosa. Aquí estoy. Y no volvió a sentirse completamente sola. Trabajó hasta donde su cuerpo se lo permitió. Aceptó proyectos que antes habría rechazado, aprendió a administrar cada moneda, a priorizar lo esencial. Hubo días en los que el cansancio la hacía dudar. Noches en las que se preguntaba si podría hacerlo sola. Pero cada vez que la duda aparecía, recordaba la forma en que él la había mirado, y eso la empujaba hacia adelante.
Porque no iba a permitir que esa mirada definiera su vida. Cuando su hijo nació, todo cambió. El dolor, el miedo, la incertidumbre, todo desapareció en el instante en que lo sostuvo por primera vez. Era pequeño. Frágil. Perfecto. Y cuando abrió los ojos, ella dejó de respirar por un segundo. Eran exactamente iguales a los de él. Una mezcla de intensidad y profundidad que parecía demasiado madura para un recién nacido. Pero en lugar de dolor, lo que sintió fue fuerza. No eres su error, murmuró, besando su frente. Eres mi razón. Los años pasaron. No fueron fáciles. Hubo sacrificios que nadie vio. Decisiones difíciles. Oportunidades que tuvo que dejar pasar. Pero también hubo risas. Primeros pasos. Primeras palabras. Abrazos inesperados que hacían que todo valiera la pena. Su hijo creció siendo curioso, inteligente, con una energía que llenaba cualquier espacio. Siempre hacía preguntas. Siempre quería saber más. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los coches van rápido? ¿Por qué tú sonríes incluso cuando estás cansada? Ella siempre respondía. Siempre estaba ahí. Y aunque nunca habló mal de su padre, tampoco inventó historias. Simplemente esperó. Esperó a que el momento correcto llegara, o tal vez, a que el destino decidiera por ella. Mientras tanto, él vivía en otro mundo. Su nombre aparecía en revistas, en portadas, en titulares. Era el ejemplo del éxito, joven, brillante, imparable. Cerraba acuerdos millonarios, viajaba constantemente, construía una vida donde todo parecía estar bajo control. Pero en ese mundo perfecto, no había espacio para errores. Y mucho menos para recuerdos incómodos. Así que nunca volvió a pensar en ella. Nunca se preguntó qué había pasado después. Nunca dudó de su decisión. Hasta 5 años después. Hasta el día en que todo cambió. Parte 2. El restaurante estaba lleno de conversaciones elegantes y risas cuidadosamente medidas. Las luces suaves reflejaban el lujo en cada rincón, creando una atmósfera donde todo parecía perfecto. Él entró con la confianza de alguien que dominaba ese tipo de espacios. Traje impecable. Postura firme. Mirada segura. La gente lo reconocía. Siempre lo hacía. Pero esa noche, algo rompió la rutina. Una risa. No era una risa cualquiera. Era ligera, auténtica, imposible de ignorar. Algo en ella hizo que se detuviera. Giró la cabeza, casi por instinto. Y entonces la vio. Primero, a ella. Sentada cerca de la ventana, con una serenidad que no recordaba. Su postura era distinta. Más fuerte. Más, completa. No parecía alguien que hubiera sido abandonada. Parecía alguien que había sobrevivido. Y luego vio al niño. Pequeño, de unos 5 años, jugando con un coche sobre la mesa. Sus movimientos eran enérgicos, su expresión concentrada, hasta que levantó la mirada. Y el mundo se detuvo. Esos ojos. Era imposible. Su corazón dio un golpe seco contra su pecho. Por un momento, su mente intentó encontrar otra explicación. Una coincidencia. Un error. Pero cuanto más lo miraba, más evidente se volvía. Era él. No físicamente en su totalidad, pero sí en lo esencial. En la mirada. En la forma de observar. En esa intensidad silenciosa. Señor. Preguntó su socio, confundido al verlo inmóvil. ¿Entramos? No respondió. No podía. Porque algo dentro de él, algo que había permanecido intacto durante años, empezaba a resquebrajarse. Ella también lo vio. Sus miradas se encontraron. Pero no hubo sorpresa en su rostro. Solo calma. Como si ese momento ya hubiera ocurrido 1000 veces en su mente.
El niño tiró suavemente de su manga. Mamá, ¿quién es ese señor? La pregunta quedó flotando entre ellos. Él sintió como el aire se volvía pesado. Esperó. No sabía qué esperaba exactamente, pero algo dentro de él necesitaba escuchar su respuesta. Ella bajó la mirada hacia su hijo, sonrió con ternura, y luego volvió a mirarlo. Nadie importante. Fue un golpe directo. Más fuerte que cualquier reproche. Más doloroso que cualquier acusación. Porque no había enojo en su voz. Solo verdad. Él, que había construido imperios, que había tomado decisiones sin titubear, que nunca se detenía ante nada, se quedó paralizado. Quiso acercarse. Quiso hablar. Decir algo. Pero las palabras no salían. Porque por primera vez, no tenía el control. El niño volvió a reír, ajeno a todo. Y ella se levantó. Tomó su mano con naturalidad, con amor, con seguridad. Y comenzó a caminar hacia la salida. Sin mirar atrás. Él dio un paso. Luego otro. Pero se detuvo. Porque entendió algo devastador. No tenía derecho. No después de 5 años de silencio. No después de haberla dejado sola en el momento más importante. Se quedó ahí, observando cómo desaparecían entre la gente. Sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que todo lo que había construido no significaba nada. Esa noche no durmió. Los recuerdos volvieron como una tormenta. Sus palabras. Su mirada. Ese momento en el que decidió no escuchar. Y ahora, ese niño. Su hijo. Al día siguiente, hizo lo que nunca había hecho. Dudó. Investigó. Buscó información. Y cada dato que encontraba solo confirmaba lo que ya sabía en el fondo. Ella nunca había mentido. Nunca había intentado aprovecharse. Simplemente, había dicho la verdad. Y él la había destruido. Pasaron días antes de que reuniera el valor para volver a ese restaurante. Esperó. Horas. Hasta que finalmente la vio entrar. Esta vez, no dudó. Caminó hacia ella. Tenemos que hablar. Ella lo miró en silencio. Ya no había dolor en sus ojos. Solo distancia. Es tarde para eso. Lo sé, admitió, con una honestidad que le resultaba extraña incluso a él mismo. Pero necesito intentarlo. Ella observó a su hijo, que estaba distraído con su juguete. Luego volvió a mirarlo. No se trata de ti, dijo con calma. Nunca más. Y en ese instante, él entendió algo que cambiaría todo. No se trataba de recuperar lo perdido. Se trataba de aceptar que, a veces, las decisiones tienen consecuencias irreversibles. Y que el amor, cuando se rompe de cierta manera, no siempre vuelve. El niño levantó la mirada nuevamente. Sus ojos se encontraron una vez más. Y esta vez, él no vio solo parecido. Vio una vida entera que nunca conocería completamente. Se quedó en silencio. Porque no había palabras suficientes. Y mientras ella protegía ese pequeño mundo que había construido sin él, él comprendió que su mayor error no había sido desconfiar. Había sido no quedarse. No escuchar. No amar, cuando todavía tenía la oportunidad.